¿Y si el mayor secreto de tu familia estuviera escondido justo bajo tus pies, esperando ser descubierto? Desde artefactos misteriosos hasta documentos ocultos durante generaciones, un joven nieto destapó una verdad tan profunda que cambió su historia. Número 9. La granja con secretos. Imagina heredar una vieja granja, pensando que es solo una reliquia deteriorada del pasado, solo para descubrir un tesoro oculto que cambia la historia. En el corazón de Tennessee, hay una vieja granja con pintura descascarada y suelos de madera crujientes. Guarda historias de generaciones pasadas. Esta no es una casa cualquiera. Es el querido hogar de los abuelos de Paul, un lugar donde los recuerdos de la infancia danzan por pasillos polvorientos y los secretos familiares yacen latentes bajo las tablas desgastadas del suelo. Paul, conocido como Evil English en Reddit, heredó este tesoro desgastado por el tiempo tras el fallecimiento de sus abuelos. La otrora orgullosa estructura ahora se encuentra sumida en un silencioso abandono, con sus ventanas empañadas por el tiempo y sus estructuras de madera soportando el peso de décadas. Las enredaderas abrazan las paredes exteriores. La naturaleza recupera lentamente lo que el hombre había construido, mientras que en el interior, las telarañas se extienden como delicados encajes sobre muebles olvidados. Cada habitación guarda un recuerdo. Paul recuerda, con la voz teñida de nostalgia, la cocina donde la abuela horneaba sus famosos pasteles de manzana, la sala de estar donde el abuelo me enseñó a jugar al ajedrez. Todo sigue ahí, congelado en el tiempo. Pero las autoridades del condado solo vieron decadencia. Empezaron a llegar avisos oficiales, exigiendo reparaciones y renovaciones para cumplir con las normas de seguridad. Las compañías de seguros plantearon preocupaciones sobre la responsabilidad civil. La presión aumentó, empujando a Paul a tomar una decisión que había estado evitando. Era hora de restaurar la vieja casa de campo. Su reticencia inicial dio paso a la determinación al cruzar la crujiente puerta principal, armado con productos de limpieza y determinación. La tarea que tenía por delante parecía insuperable, con años de polvo acumulado cubriendo cada superficie. Muebles olvidados yacían esparcidos por las habitaciones, y escombros de paredes y techos deteriorados cubrían los suelos. Mientras Paul recorría cada habitación, clasificando cuidadosamente las capas de historia familiar, algo se despertó en su interior. Cada objeto que descubría, fotografías antiguas, cartas manuscritas, libros desgastados, profundizaba su conexión con ese lugar. La casa de campo no era solo una herencia, era el depósito del legado de su familia. Sin embargo, bajo las capas visibles de historia, la vieja casa contenía la respiración, guardando secretos por descubrir. A medida que Paul limpiaba los suelos, no podía evitar la sensación de que esas antiguas tablas ocultaban algo extraordinario. El susurro de ciertas tablas al pisarlas, el extraño sonido hueco bajo puntos específicos. Estas sutiles señales insinuaban misterios que esperaban ser desvelados. Poco sabía Paul, mientras se preparaba para levantar aquellos desgastados tablones, que el legado de su abuelo se extendía mucho más allá de los restos visibles de su pasado común. El verdadero tesoro yacía oculto bajo sus pies, esperando pacientemente el momento oportuno para emerger y reescribir la historia de su familia. Aunque creía que la casa de campo había revelado todos sus secretos, el suelo bajo sus pies contaba una historia diferente. Paul estaba a punto de tropezar con algo que lo conectaría con su abuelo de una forma que jamás imaginó. Número 8. El descubrimiento inesperado, lo que se suponía que sería una restauración rutinaria, dio un giro impactante cuando Paul descubrió una caja fuerte oculta, sellada durante décadas. Al retirar la vieja alfombra, Paul esperaba encontrar solo polvo, pero nunca imaginó que se encontraba ante una bóveda olvidada llena de historia. Comenzó como cualquier otro día de renovación. El polvo llenaba el aire mientras Paul retiraba las viejas alfombras, revelando el desgastado suelo de madera que había debajo. Había estado decidido a restaurar la casa de campo a su antigua gloria, pero el destino tenía otros planes. Las manos de Paul temblaban al agarrar el borde de la alfombra desgastada, sus músculos tensos contra años de adhesivo resistente. Su decidido tirón reveló algo peculiar. Una losa circular de hormigón parecía extrañamente fuera de lugar en el suelo de madera. Al pasar los dedos por el borde, el corazón de Paul dio un vuelco al engancharse en algo metálico. Una manija, desgastada y deslustrada,
Yacía a ras del hormigón. Se le cortó la respiración al comprenderlo. No se trataba de otra peculiaridad de los cimientos de la vieja casa de campo. Escondida bajo sus pies, yacía una caja fuerte. «Esto no puede ser real», susurró, arrodillándose para inspeccionarla más de cerca. La puerta de la caja fuerte parecía perfectamente integrada en el hormigón. Su artesanía indicaba una planificación e instalación cuidadosas. Los intentos de Paul por levantar la manija resultaron inútiles. Décadas de desuso la habían sellado herméticamente. Su entusiasmo inicial se apagó al notar manchas de agua que se extendían por los bordes de la caja fuerte. Los años de abandono de la casa de campo habían pasado factura, permitiendo que la humedad se filtrara a través de los cimientos. Sombríos pensamientos sobre el contenido arruinado lo atormentaban mientras llamaba a Kingsley, un cerrajero local conocido por su experiencia con cajas fuertes antiguas. La espera por Kingsley se le hizo eterna. Paul pasó esas horas retirando cuidadosamente las tablas del suelo y los ladrillos sueltos, revelando las verdaderas dimensiones de la caja fuerte. Su considerable tamaño, de casi 1 metro de diámetro, sugiere una gran capacidad de almacenamiento. Cada ladrillo que movía aumentaba su curiosidad sobre las motivaciones de su abuelo para instalar un escondite tan elaborado. El agua había penetrado el exterior de la caja fuerte, dejando marcas de óxido en sus laterales. Sin embargo, la artesanía del mecanismo de la puerta permanecía intacta, y su robusta construcción es prueba de la ingeniería estadounidense de décadas pasadas. Mientras el sol proyectaba largas sombras a través de las ventanas de la granja, Paul se sentó junto a la caja fuerte expuesta, con la mente llena de posibilidades. ¿Qué habría llevado a su abuelo a ocultar esta bóveda? ¿Qué secretos acechaban en sus profundidades dañadas por el agua? El peso de la historia familiar lo oprimía mientras esperaba la llegada de Kingsley. Cada minuto que pasaba aumentaba la expectación por lo que yacía bajo esa misteriosa losa de hormigón. Paul había descubierto una bóveda histórica, pero descubrirla era solo el principio. Desvelar sus secretos sería un desafío completamente diferente. Número 7. El viaje de desentrañar la historia. Algunos secretos están destinados a permanecer bajo llave. Pero Paul estaba decidido a revelar lo que había estado oculto durante generaciones. Caminaba de un lado a otro, con la mirada fija en la misteriosa caja fuerte que tenía debajo. Oh, eso no estaba debajo de la alfombra. Es como una especie de trampilla, ¿no? ¿Crees que se abre? El tiempo parecía alargarse mientras esperaba ansiosamente la llegada del cerrajero. Finalmente, Kingsley, un profesional con años de experiencia, entró con una bolsa llena de herramientas especializadas. Miró la caja fuerte vintage y dijo: «Esta no es la típica caja fuerte residencial». Examinó cuidadosamente el mecanismo, consciente de que su antigüedad y construcción única requerían un trato delicado. Como el viejo mecanismo se había vuelto inestable con el paso de los años, Kingsley debía actuar con precisión en cada intento de descifrar la combinación. Al comenzar su trabajo, Kingsley se dio cuenta rápidamente de que había otro obstáculo en el daño causado por la humedad. Tal como señalamos, años anteriores de agua filtrada en la caja fuerte habían causado una corrosión significativa en piezas importantes, lo que hacía que los métodos tradicionales de apertura fueran potencialmente peligrosos. Kingsley le explicó a Paul cómo el óxido podía provocar la rotura de los cilindros, sellando permanentemente el interior. Sin embargo, con pulso firme y una gran destreza, Kingsley empleó diversas técnicas avanzadas, como la detección de manipulación, con la esperanza de detectar sutiles cambios en la resistencia al girar el dial. Además, empleó imágenes térmicas, donde utilizaba firmas de calor para identificar los mecanismos internos. Sin embargo, la caja fuerte se resistía a cada movimiento. Sus antiguos mecanismos crujían en señal de protesta, y décadas de óxido y suciedad convertían cada movimiento en un riesgo calculado. Kingsley trabajó metódicamente, explicando cómo cada intento fallido proporcionaba valiosa información sobre la construcción de la caja fuerte. Estas viejas cajas fuertes de suelo eran de construcción diferente, le contó a Paul, secándose el sudor de la frente. Dependían de complejos sistemas mecánicos que las cajas fuertes modernas han abandonado hace tiempo. Pasaron las horas mientras se probaban y rechazaban diferentes enfoques. La tensión en la habitación se volvió tan densa que se podía cortar con un cuchillo.
Paul observó con asombro cómo los dedos expertos de Kingsley detectaban pequeños cambios en la resistencia del dial, una habilidad perfeccionada con años de práctica. Finalmente, como después de lo que pareció una eternidad, se oyó un leve sonido, un sutil clic que resonó por la habitación. Los ojos de Kingsley se iluminaron al reconocerlo. El inconfundible sonido del éxito. Conteniendo la respiración, Paul observó cómo Kingsley giraba la manija. Lenta pero seguramente, la puerta de la caja fuerte emitió un profundo crujido, como si protestara por ser abierta después de tantos años. Pero no pudo resistir más. Reveló a regañadientes sus secretos al mundo. Una vez más, un olor a humedad llenó el aire mientras la historia parecía cobrar vida entre aquellas paredes. Traía consigo la promesa de tesoros intactos por el tiempo, cosas que habían estado ocultas durante demasiado tiempo. Mientras Paul se inclinaba hacia adelante con entusiasmo, sintiendo su corazón latir con fuerza por la anticipación, algo llamó su atención. Una vieja fotografía cuidadosamente guardada entre estanterías polvorientas, cartas frágiles atadas con cordel amarillento, baratijas olvidadas esperando pacientemente a alguien que las apreciara de nuevo. No eran simples objetos, eran fragmentos de la historia de su familia, esperando pacientemente hasta que finalmente volvieran a ver la luz del día. Con el misterio de la cerradura resuelto, surgió una nueva pregunta. ¿Qué había sido tan importante como para permanecer oculto durante generaciones? Número 6. Descubrir el secreto del contenido de la caja fuerte. Después de todos estos años, la caja fuerte finalmente estaba a punto de revelar sus secretos. La única pregunta era, ¿sobreviviría su contenido al paso del tiempo? El momento finalmente había llegado. Paul había pasado horas destapando la caja fuerte, y luego esperando aún más tiempo mientras Kingsley luchaba contra sus tenaces cerraduras. Ahora, al abrirse lentamente la puerta, años de secretos se desvelaron ante sus ojos. Al principio, solo vio oscuridad, el olor a humedad del tiempo llenando sus pulmones. Pero entonces, allí estaba. Apilados cuidadosamente en su interior, había filas de pequeños tubos, con las superficies cubiertas de polvo, pero que aún revelaban inequívocamente su contenido. Monedas antiguas. No solo un puñado, sino docenas de ellas, meticulosamente ordenadas, como si el abuelo de Paul las hubiera dejado allí ayer mismo. Metió la mano, extrajo con cuidado uno de los tubos y lo levantó a contraluz. Pudo ver el reluciente destello plateado de lo que parecían ser monedas de 25 centavos anteriores a 1965. Le temblaban los dedos. No eran simples monedas. Eran reliquias de la historia, con un valor potencialmente mucho mayor que su valor nominal. Y eso era solo el principio. Junto a las monedas, Paul vio algo más pesado. Barras rectangulares envueltas en tela descolorida. Al retirar la tela, se le cortó la respiración. Barras de plata gruesas, sólidas y marcadas con inscripciones que detallan su pureza y peso. Su abuelo no solo había sido coleccionista, había sido un inversionista serio, protegiendo su riqueza como solo alguien profundamente fascinado por la historia y las finanzas lo haría. Pero entonces, algo aún más extraño llamó la atención de Paul. Debajo de las monedas y la plata, guardados en una pequeña caja de madera, había montones de billetes de dólar crujientes y en conserva. A primera vista, parecían comunes, pero al darle la vuelta a uno, sus ojos se abrieron de par en par. La firma en cada billete decía Joseph W. Barr. Paul no sabía mucho sobre monedas raras, pero había oído el nombre antes. Joseph W. Barr había sido secretario del Tesoro de Estados Unidos durante solo unas semanas en 1968, lo que convertía cualquier billete de dólar con su firma en un hallazgo extremadamente raro. Los coleccionistas los buscaban como rarezas históricas, ya que su valor superaba con creces su valor impreso. Y allí, dentro de la caja fuerte de su abuelo, había montones enteros de ellos. Paul se sentó sobre sus talones, abrumado. El descubrimiento no se trataba solo de riqueza, se trataba de comprender a su abuelo a un nivel más profundo. Y ahora Paul había heredado más que una granja, había heredado un legado. ¿Pero era esto todo lo que su abuelo había escondido? ¿O había algo aún más impactante esperando a ser descubierto? Con montones de monedas raras y lingotes de plata ya descubiertos, Paul no podía quitarse la sensación de que había más. Solo tenía que encontrarlo. Número 5. Ampliando la búsqueda. Tesoros escondidos.
Justo cuando Paul creía que los mayores secretos habían sido revelados, sus ojos se posaron en una modesta mesa de centro en un rincón de la habitación. Siempre había estado allí, una pieza antigua y robusta con bordes desgastados y un profundo acabado caoba, pero algo en ella le resultaba extraño. Tal vez era que era un poco más pesada de un lado, o que no encajaba del todo bien contra el suelo. El instinto de Paul le decía que en esta granja había más que una simple caja fuerte escondida. Pasó los dedos por los bordes de la mesa, golpeando ligeramente la madera. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido hueco bajo la superficie. Su corazón latía con fuerza. ¿Sería posible? Volteó la mesa con cuidado, y entonces lo vio. Un panel oculto, casi invisible contra la veta de la madera. Lo abrió con manos temblorosas, revelando una pequeña caja fuerte empotrada en el marco de la mesa. «Otra más», murmuró en voz baja, sin poder creer lo que veía. Kingsley, aún recuperándose de la batalla con la última caja fuerte, dejó escapar un silbido. «Tu abuelo tenía una debilidad por esconder objetos de valor», dijo con una risita. A diferencia de la caja fuerte del suelo, esta era mucho más pequeña, pero eso no la hacía menos intrigante. Si la primera bóveda había estado llena de monedas raras, plata y divisas históricas, ¿qué podría esconderse aquí? Con renovada determinación, Kingsley se puso manos a la obra. Esta cerradura no era tan resistente, y en cuestión de minutos se oyó otro clic satisfactorio. Paul respiró hondo y abrió la puerta lentamente. Dentro, guardadas en un compartimento forrado de terciopelo, había más monedas de colección, cuyas superficies doradas brillaban incluso bajo la tenue luz de la granja. Pero eso no era todo. También había un juego completo de monedas de $10 Walking Liberty, varios dólares Morgan de plata impecables, una joya de la época Art Deco, que incluía un broche de platino adornado con diamantes, y una colección de monedas de oro de varios países europeos. Junto a ellas, una delicada caja de madera llena de joyas antiguas, anillos ornamentados, broches con intrincados grabados y un relicario con una fotografía descolorida en su interior. Paul pasó un dedo sobre el relicario, preguntándose a quién habría pertenecido. ¿Quizás a su abuela? Cada pieza había sido envuelta individualmente en una tela suave, protegida del paso del tiempo y de las inclemencias del tiempo. Las piezas de joyería lucían sellos de prestigiosos fabricantes estadounidenses y europeos de las décadas de 1920 y 1930, lo que sugería el refinado gusto de su abuela por los accesorios. En el fondo de la caja fuerte, escondido bajo los tesoros, había un fajo de documentos antiguos atados con cordel. Al desplegarlos con cuidado, Paul se dio cuenta de que eran escrituras de propiedad, antiguos extractos bancarios y cartas de casi un siglo de antigüedad. ¿Por qué ocultaban todo esto?, susurró, mirando a Kingsley. Quizás temían un robo, sugirió Kingsley. O quizás estaban protegiendo su legado de algo mayor. Colapso económico, guerra, incertidumbre. En aquel entonces, la gente no confiaba en los bancos como hoy. Mientras Paul hojeaba los antiguos documentos, se dio cuenta de que su abuelo había sido meticuloso protegiendo su patrimonio. Pero lo que encontró a continuación demostró que él también se había dedicado a proteger algo aún más valioso. Número 4. Reliquias familiares personales. Paul creía que los mayores tesoros de la granja eran las monedas raras, los lingotes de plata y las cajas fuertes ocultas, pero se equivocaba, porque lo que encontró a continuación no solo era valioso, era personal. Mientras revisaba el contenido de la caja fuerte de la mesita de centro, sus dedos rozaron algo fresco y delicado, una pequeña bolsa de terciopelo escondida bajo las pilas de monedas de oro. La sacó con cuidado, la tela era suave y desgastada por el tiempo. El corazón le latía con fuerza mientras aflojaba el cordón y depositaba el contenido en la palma de su mano. ¿Un relicario? No cualquier relicario. Este contenía un pequeño y descolorido retrato de una mujer, con la mirada suave pero firme, y una sonrisa apenas visible. Paul la reconoció al instante. Su abuela. Una oleada de emoción lo inundó como una inundación. Solo la conocía como la mujer amable y gentil que preparaba las mejores cenas dominicales y tarareaba viejas melodías mientras se mecía en el porche. Pero en este retrato, ella era joven, vibrante, alguien con sueños y una vida mucho antes de que él existiera. Pasó el pulgar sobre el metal liso, imaginando a su abuelo llevando ese mismo relicario, manteniéndola cerca incluso cuando estaban separados. Pero eso no era todo. Bajo el relicario, Paul encontró algo aún más íntimo, fajos de cartas viejas cuidadosamente atadas con cordel.
El papel se había amarilleado con el tiempo y la tinta se había desvanecido un poco, pero la letra era inconfundible, la de su abuelo. Con cuidado, desató uno de los fajos y desdobló una carta. Mientras leía, la granja que lo rodeaba pareció desvanecerse, reemplazada por el pasado. Las palabras hablaban de lucha, de duros inviernos con malas cosechas, de noches pasadas a la luz de las velas, preocupado por llegar a fin de mes. Pero también hablaban de amor. Pero fue entonces cuando encontró otra pila de cartas de amor, atadas con una cinta azul descolorida, que narraban el noviazgo de sus abuelos durante la década de 1940. Las páginas del recetario manuscrito de su abuela, amarilleadas por el tiempo, contenían secretos familiares transmitidos de generación en generación. También vio un pequeño diario encuadernado en cuero que detallaba la vida cotidiana en la granja. Incluía relatos de inviernos rigurosos, cosechas abundantes y la inquebrantable devoción de su abuelo por su abuela. Su promesa de proteger siempre a su familia, pasara lo que pasara. Paul leyó carta tras carta, cada una revelando una nueva faceta de las personas que solo había conocido como ancianos. No eran solo sus abuelos, eran sobrevivientes, soñadores y guardianes de una historia que nunca había comprendido del todo. Y entonces, en el fondo de la caja fuerte, encontró un diario encuadernado en cuero, de su abuela. Dentro había páginas llenas de sus pensamientos, sus alegrías, sus dificultades, historias de crianza, de risas compartidas en la mesa, de momentos que antes parecían cotidianos, pero que ahora parecían invaluables. Una colección de fotografías antiguas que capturaban reuniones familiares, celebraciones y momentos tranquilos de la vida rural. Estos objetos personales revelaron aspectos de sus abuelos que Paul desconocía. A través de las entradas del diario de su abuela, aprendió sobre su resiliencia durante los difíciles años de la Gran Depresión. Sus palabras reflejaban creatividad y determinación al describir cómo confeccionaba ropa con sacos de pienso y cómo conservaba alimentos para que duraran todo el invierno. La meticulosidad de su abuelo se hizo evidente a través de registros detallados que registraban cada compra de monedas y cada gasto de la granja. Entre los números yacían notas personales sobre sus esperanzas para el futuro y sus sueños para la seguridad de su familia. Las cartas, diarios y fotografías pintaban una imagen del pasado de su abuelo. Pero lo que Paul encontró a continuación insinuaba una faceta diferente de él, una faceta profundamente ligada a la historia y al conflicto. Desenterrando la historia. Número 3. La colección de armas oculta que lo cambió todo. Enterrado bajo años de polvo e historia olvidada, yacía un descubrimiento tan impactante que cambiaría todo lo que Paul creía saber sobre su abuelo. Le temblaban las manos al levantar la pesada caja de madera de debajo de un viejo armario. El peso distintivo y el sonido del metal al moverse en su interior despertaron una nueva oleada de anticipación. Tras descubrir la colección de monedas y las reliquias familiares, este misterioso contenedor prometía otro capítulo en la fascinante historia de sus abuelos. Las bisagras oxidadas de la caja protestaron cuando Paul abrió la tapa con cuidado, con la respiración entrecortada. Instaladas en compartimentos a medida, se encontraba una impresionante colección de armas de fuego históricas, cada una contando su propia historia de Estados Unidos. Un reluciente revólver Colt de acción simple del ejército atrajo su atención, con su acabado de níquel aún impecable a pesar de su antigüedad. No se trataba de un revólver cualquiera. Era el arma que dio forma al oeste americano, con marcas originales del fabricante y números de serie que databan de la década de 1880. Junto a él, un rifle M1 Garand reposaba en perfecto estado, con su culata de madera mostrando un desgaste mínimo. La presencia del rifle planteaba preguntas sobre el servicio militar de su abuelo. ¿Había llevado esta misma arma durante la Segunda Guerra Mundial? La joya de la corona de la colección emergía de debajo de una tela protectora. Una Luger P-08, la pistola de un oficial alemán de la Primera Guerra Mundial. La intrincada mecánica del arma y su excelente conservación sugerían que podría haber sido un trofeo de guerra. Cuidadosamente mantenido durante décadas, un Winchester modelo 1873 completaba la narrativa histórica, con su mecanismo de palanca tan suave como el día que salió de la fábrica. La investigación de las armas de fuego reveló una compleja red de historia y propiedad.
Varias piezas llevaban el nombre de su abuelo en los registros oficiales, mientras que otras permanecían en el misterio de su origen. Los registros militares locales insinuaban el servicio de su abuelo, pero los detalles seguían siendo elusivos. Cada arma representaba no solo un valor monetario, sino una pieza de la historia familiar y nacional. Los expertos en armas de fuego que examinaron la colección hablaron de una notable importancia histórica. Sugirió que la rara variante de la Luger P-08 y su excepcional estado de conservación la situaban en un valor de 5 cifras. El descubrimiento de la colección transformó la comprensión que Paul tenía de su abuelo. Más allá del cuidadoso coleccionista de monedas y hombre de familia que recordaba, emergió una figura profundamente conectada con momentos cruciales de la historia estadounidense. A medida que Paul documentaba cada pieza, las preguntas se multiplicaban. ¿Había servido su abuelo en múltiples conflictos? ¿Formaba parte de una sociedad de preservación histórica? Las respuestas se encontraban en algún rincón inexplorado de la antigua granja, esperando ser descubiertas. Encontrar las armas cambió la forma en que Paul veía a su abuelo. Pero el siguiente descubrimiento lo dejaría sin palabras, no por lo que revelara, sino por la decisión imposible que lo obligó a tomar. Número 2. La reflexión y decisión de Paul. Paul había descubierto un tesoro histórico, pero ahora tenía que responder por $1.000.000. Quedárselo, venderlo o preservarlo para siempre. Sentado entre los tesoros de su abuelo, Paul sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Cada moneda y artefacto contaba una historia de una época diferente, lo que le dificultaba decidir qué hacer con ellos. El primer paso de Paul fue contactar con numismáticos certificados, expertos que examinan, estudian y evalúan monedas. Estos especialistas examinaron cuidadosamente cada moneda, tomando nota de las marcas de seca y las fechas, el estado de conservación, la importancia histórica, la rareza en el mercado y los marcadores de autenticación. Los resultados dejaron a Paul atónito. La colección de su abuelo incluía varias monedas con fechas clave, ejemplares raros de años específicos que alcanzaban precios elevados. Una sola moneda Lincoln SWDB de 1909 enviada tenía un valor potencial de $20.000. Los historiadores locales señalaron que algunas piezas representaban momentos significativos del pasado de Tennessee, lo que sugería que su abuelo había preservado deliberadamente la historia monetaria regional. El valor estimado de la colección superaba los $150.000, lo que planteó a Paul una compleja matriz de decisiones. Comenzó a crear inventarios detallados, fotografiando cada pieza e investigando técnicas de conservación. Varias casas de subastas prestigiosas mostraron interés, especialmente en los billetes firmados por Joseph W. Barr, la moneda de la época de la Guerra Civil, la colección completa de dólares Morgan y las monedas raras con errores de seca. Sin embargo, cada vez que Paul consideraba vender, los recuerdos de sus visitas de infancia a la granja lo inundaban. Paul comenzó a explorar opciones de almacenamiento con clima controlado y pólizas de seguro. Consultó con los conservadores del museo sobre técnicas adecuadas de manipulación y métodos de exhibición. Los planes de renovación de la granja se ampliaron para incluir una sala segura para la exhibición de piezas seleccionadas, lo que le permitió compartir este tesoro histórico con las generaciones futuras, manteniendo al mismo tiempo su integridad. Paul había pasado semanas investigando cómo preservar la colección, pero ahora se enfrentaba a un problema aún mayor. ¿Qué haría con la granja que guardaba todos estos secretos? Número 1. El impacto de los descubrimientos. Paul se encontraba en el centro de la granja, rodeado de reliquias del pasado. Las monedas raras, las cartas de amor, las armas de fuego de la guerra. Todo lo que creía saber sobre este lugar había cambiado. Lo que una vez fue solo una antigua casa familiar, era ahora un tesoro oculto de la historia. Un testimonio vivo de las luchas, los triunfos y los secretos de sus antepasados. Pero una pregunta persistía en su mente. ¿Y ahora qué? Durante años, la granja no había sido más que una vieja estructura, desvaneciéndose con el tiempo. Pero ahora, Paul la veía de otra manera. No era solo una casa, era un monumento al legado de su familia. Fue entonces cuando tomó la decisión. No dejaría que se derrumbara, lo restauraría, no solo para él, sino para las generaciones futuras. Con un renovado propósito, Paul se puso manos a la obra. Consultó a expertos en conservación,
restaurando cuidadosamente la carpintería original y reforzando la estructura sin borrar su historia. Cada abolladura en el suelo, cada grieta en las paredes, contaban una historia, y Paul se aseguró de que esas historias permanecieran intactas. Pero no quería guardarse este descubrimiento para sí mismo. Cuando compartió sus hallazgos con su familia, sus reacciones fueron invaluables. Sus hermanos y primos, que antes veían la granja como una simple reliquia de su infancia, ahora la veían como algo que valía la pena preservar. Su madre, conmovida, recorrió con los dedos las cartas manuscritas de su padre, redescubriendo una faceta de él que desconocía. A medida que se corrió la voz, la comunidad tomó nota. Los historiadores locales se maravillaron con las raras monedas y armas de fuego. Deseosos de reconstruir el significado histórico más amplio, los maestros preguntaron si podían traer estudiantes para visitas educativas. Paul vio una oportunidad no solo para honrar a su familia, sino también para compartir su historia con el mundo. Así, transformó parte de la granja en un museo familiar privado. Las vitrinas albergaban cartas, diarios y monedas cuidadosamente conservados, mientras que fotografías adornaban las paredes, capturando generaciones de recuerdos. El viejo armero, antes oculto, ahora era una exposición histórica. Paul incluso consideró prestar objetos selectos a museos y sociedades históricas más grandes, asegurando que el legado de su abuelo llegara más allá de su pequeño pueblo. Este descubrimiento lo cambió todo, no solo para Paul, sino para todos los que alguna vez llamaron hogar a este lugar, y nos hace preguntarnos qué historias ocultas podrían estar aguardando en el pasado de tu propia familia. Nos vemos en el próximo video.